Días. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Formación Política y en el espacio virtual. Estamos el compañero Alfonso Rodríguez Cabo, que es el responsable a nivel nacional de la Red Nacional de Círculos de Estudios, y un servidor, Rafael Barajas, que soy el responsable del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Les queremos comentar que este es un proyecto realmente muy importante para el instituto. El instituto, como ustedes saben, tiene un plan de trabajo anual de 6 puntos. El primer punto es precisamente echar a andar lo que llamamos la Red Nacional de Círculos de Estudios, también conocida como la RENACE. Este punto es clave. Si los 6 puntos son los siguientes: uno es crear círculos de estudios en toda la nación. Y esto implica, se da a dos niveles. Hay una red territorial y también habrá círculos de estudios por sector. La red territorial obviamente se va a manejar a nivel de estados, municipios, etcétera, y los círculos de estudio por sector se van a manejar, digamos, a través de círculos de interés especial. Por ejemplo, hay grupos sociales que tienen una importancia especial y grande en nuestro país, en nuestro partido. Por ejemplo, los asalariados, los jóvenes, la diversidad sexual, las mujeres, y para cada uno de estos proyectos tenemos, digamos, un plan sectorial por rama, ¿no? El segundo punto es obviamente la formación de los candidatos y incluso a nivel municipal, etcétera. El tercer punto es la formación de un aparato de propaganda importante, de un aparato de propaganda del partido. El cuarto tema es claramente lo que sería, digamos, la formación de los mexicanos en el extranjero. Bueno, el quinto punto es la formación de la gente que quiere entrar a Morena. Bueno, pero aquí lo que nos ocupa es el primer punto, que es la formación de la Red Nacional de Círculos de Estudios. Este proyecto parte de una idea muy sencilla, y es del hecho de que estamos en un partido movimiento que se dio una revolución importante de las conciencias en nuestro país, y que esta revolución de las conciencias contribuyó al triunfo electoral del 2018, y lo que permite es articular a la gente en un gran debate nacional. Nosotros estamos convencidos de que sí existe, o que bien se puede estimular, la inteligencia colectiva. Yo suelo trabajar en un periódico. En este periódico es común que llegue el reportero con una nota, pero llega el reportero con la nota y alguien y la comenta con los compañeros y con el jefe de redacción. El jefe de redacción, las observaciones, le pide que complemente la información con tales y tales fuentes, que hable con tal o tal reportero. Luego la nota pasa a un comité de redacción, a una mesa de redacción, donde revisan las fuentes, la ortografía, todo eso, y luego todavía pasa a revisión de gente más experimentada. Y bueno, y todo eso permite que el resultado de la nota sea mucho mejor que el producto original que trae el reportero. Bueno, eso es lo que conforma una inteligencia colectiva. Yo estoy convencido de que el Partido Movimiento sí contribuye a elaborar, digamos, esta inteligencia colectiva. En la era neoliberal ocurrió una cosa muy curiosa. Se consideró que todo, absolutamente todo, era producto, digamos, de méritos individuales, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que la colectividad influye, la colectividad pesa, y esto tiene que ver además con un viejo refrán en náhuatl que decía: solo entre todos lo sabemos todo, solo entre todos podemos encontrar la solución de todo. Entonces, lo que queremos hacer con la Red Nacional de Círculos de Estudios es un gran tejido social
que debata, que discuta, que se informe, que busque organizar la información y que al final de cuentas pueda tomar medidas que le ayuden a la comunidad. La intención claramente es reforzar el tejido colectivo y la intención, por supuesto, es elevar el nivel de formación de decenas de miles de personas, primero dentro de Morena, que es la obligación que tenemos, y segundo, en la nación, en el país, ¿no? Entonces, bueno, esto es es una de las de los proyectos más importantes del Instituto Nacional de Formación Política, y la intención, por supuesto, es contrarrestar el enorme peso del aparato de propaganda que tiene todavía en sus manos el viejo régimen. Entonces, bueno, pues este es el proyecto. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Nos ha dado buenos resultados. Nosotros estamos convencidos que el debate que se dio en los círculos de estudios desde el 2012, cuando los echamos a andar, hasta el 2018, ayudó a elevar el nivel de formación de un montón de gente, y esto, por supuesto, que contribuyó al triunfo electoral. Hemos visto como en fechas recientes el debate se ha trasladado a las redes sociales, y es un hecho que en las redes sociales se da una guerra también informática muy fuerte. La derecha lo que hace es que maneja bots, es decir, maneja robots informativos, y es curioso que estos bots tienen incluso manuales y tienen, digamos, sus lógicas y sus razonamientos, y estos bots están dirigidos al sector más desinformado de la población. Lo que nosotros queremos es reducir el sector desinformado de la población, es que más gente esté informada, porque en la medida en la que la gente está enterada, en la medida en la que la gente discute, en la medida en la que la gente tiene argumentos, en esa medida va a ser más difícil que la engañen, que le hagan pasar gato por liebre, y en esa medida también podremos tener argumentos más sólidos para defender nuestro proyecto. Entonces, quien está a cargo de tan importante tarea es aquí el compañero Alfonso Rodríguez Cabo, que es un cuate muy brillante, es decir, yo lo conocí hace apenas un par de años, pues una gente muy capaz y además que tiene una capacidad organizativa muy, muy alta, es además un tipo muy preparado, y él nos va a hablar de lo que es la Red Nacional de Círculos de Estudios, y luego, bueno, él va a llevar la sesión, pero también les quiero comentar que aquí se va a presentar un proyecto sectorial que es muy importante, que es el proyecto de las círculas. Estamos convencidos de que el movimiento de las mujeres es fundamental, no solamente para Morena, no solamente para México, sino que es fundamental para las transformaciones que se están dando en nuestros tiempos. Es el gran movimiento de nuestra era. Y sin lugar a dudas, la 4T tiene que ser feminista. La 4T o es feminista o no será, pero nosotros estamos convencidos de que lo es. Y estamos convencidos, además, de que este proyecto de las círculas es un proyecto fundamental. Y yo solamente quiero decirles que una de las grandes batallas culturales que tenemos que dar en esta cuarta transformación es la batalla contra la cultura machista que permea en toda la sociedad. Entonces, le queremos declarar la guerra a la desinformación y le queremos declarar la guerra a la cultura machista, y esto es una parte fundamental de nuestra tarea. Y entonces yo aquí ya me callo, hago emocionado mutis y le dejo el micrófono a los compañeros. Muchas gracias, Rafael. Pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Pues sí, estamos, como dijo el compañero Rafael, estamos iba a decir en el lanzamiento, pero eso es un error, no es un lanzamiento, sino más bien es la presentación de la Red Nacional de Círculos de Estudios, más bien de su trabajo, de su programa de trabajo.
Ya nos explicó Rafael en qué se trata, en qué consiste. No voy a repetir mucho digo, no tiene sentido. Simplemente decir que, bueno, pues ya llevamos ya un poco más de un año que la red se echó a andar, se está atendiendo. Todavía no es un trabajo concluido. Este es un trabajo que tiene que ser pensado a mediana y larga duración. El objetivo final, como se ha planteado en varias ocasiones, pues simplemente es llegar a tener al menos un círculo de estudio en cada comunidad y en cada colonia del país. Como se dan cuenta, es una meta grande, es una meta ambiciosa, pero estamos convencidos de que se puede llegar. Ahora, tomará su tiempo, eso es un hecho. Serán años de trabajo, pero bueno, pues como decimos, si nos vamos a tardar 20 años, pues empecemos ahora. Si nos tardamos un año más, pues nos vamos a tardar 21 años, ¿no? Entonces hay que darle celeridad para que eso ocurra. Y bueno, pues sí, el objetivo es que bueno, importante aclarar, es un ejercicio que no es exclusivo para militantes de Morena, sino que son espacios que están abiertos a la ciudadanía en general, y el objetivo es elevar el nivel de información y formación de los asistentes, tanto de los militantes como de la ciudadanía que quieran participar. El objetivo es que pues los asistentes a los círculos de estudio tengan una serie de conocimientos, un bagaje que se dé en los círculos por medio de la educación popular, del método de la educación popular, que tiene que ver con que esta inteligencia colectiva que mencionaba Rafael, y que, bueno, los miembros de los círculos de estudio tengan herramientas para poder tener, pues, una evaluación propia de la realidad del país, ¿no? De la realidad política, económica, social, cultural del país, y obviamente, pues, contrarrestar principalmente pues los embates de la derecha y sobre todo de los medios de comunicación que son masivos, son tradicionales, todos los conocemos, y pues sabemos cuáles son sus objetivos, ¿no? Entonces, pues este es un esfuerzo muy importante del instituto que se está dando en ese sentido. Y bueno, pues para no recaer más en repeticiones, les vamos a pasar ahorita un videíto de 3 minutos donde se explica a grandes rasgos qué es la red nacional, bueno, y regresamos. Entonces, si lo pueden pasar, por favor. La Red Nacional de Círculos de Estudio, RENACE, es el conjunto de círculos de estudio que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena está organizando en todo el territorio nacional. La RENACE se compone de las redes estatales y las redes sectoriales. Las redes estatales son las encargadas de informar y dar seguimiento a los facilitadores y facilitadoras de cada círculo de estudio de su estado. Las redes sectoriales se componen de 5 sectores: jóvenes, diversidad sexual, trabajadores, mujeres y pueblos originarios. El objetivo de la RENACE es elevar el nivel de información, formación y análisis de la militancia de Morena, de los protagonistas del cambio verdadero, de los simpatizantes de la Cuarta Transformación y de la ciudadanía en general, mediante la conformación de círculos de estudio. Los círculos de estudio son espacios abiertos para todos y todas. No hace falta ser militante de Morena para participar en uno. Un círculo de estudio es un espacio abierto a la discusión, el análisis y el estudio de la realidad política, económica y social del país. Es un espacio para la reflexión y la construcción del pensamiento. La intención es construir una inteligencia colectiva que permita impulsar la transformación cultural del país, que incentive la participación política activa y que contrarreste los embates mediáticos de la derecha nacional e internacional. Los círculos de estudio tendrán un mínimo de 4 miembros y un máximo de 25 participantes. Deberán reunirse con periodicidad cada semana, cada quincena o una vez al mes.
Las actividades de los círculos de estudio son gratuitas e incluyentes, por lo que no se le puede negar la participación a nadie. Y se prohíbe promocionar políticamente a cualquier persona o grupo. Los servidores públicos, candidatos, aspirantes a candidatos o referentes pueden participar en los círculos de estudio, pero solo como un asistente más. La Red Nacional de Círculos de Estudio es la encargada de incorporar y dar seguimiento a todas las redes de círculos y círculas de estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y propiciar las condiciones para el buen desempeño de cada círculo y círcula de estudio. Súmate a la transformación del país. Visita nuestra página de Facebook, ubica tu red estatal o sectorial e intégrate a las actividades del Instituto Nacional de Formación Política. Pues bueno, pues ahora le daría la palabra a Eduardo, que bueno, ya algunos de ustedes lo conocen, es sociólogo y politólogo por la Complutense, bueno, una maestría en la Complutense de Madrid, y aparte tiene estudios de doctorado en la UNAM sobre estudios latinoamericanos. Y bueno, pues lo invité para que nos platicara, para que nos diga pues cómo ve este esfuerzo, y sobre todo que nos ponga en contexto con otras pues, experimentos, por llamarlo de alguna manera, que se den de esta naturaleza en el resto de América Latina. Pues, ¿cómo lo ves, Eduardo? Muy buenos días, Alfonso. Mira, muy interesante, ¿no? Estaba escuchando lo que estaba diciendo el FILCOM y el contexto que le ha dado, ¿no? La importancia de esta propuesta, que tiene antecedentes históricos, ¿no? O sea, aquí no se está improvisando, sino que se le está dando continuidad a algo que es consustancial a los movimientos populares, a los movimientos reformistas, a los movimientos revolucionarios, a los movimientos progresistas, que desde comienzos del siglo XX, ¿no? Se dieron a la tarea de modernizar y reformar el Estado, sobre todo el Estado oligárquico, ¿no? El viejo Estado oligárquico. Que creo que si comparamos esas experiencias de comienzos del siglo XX con estas experiencias del siglo XXI, lo que resalta inmediatamente es el uso, pues, de los medios digitales. Una mayor información, un mayor acceso a la información y una mayor predisposición al debate, al intercambio de ideas. Es lo que se llama democracia deliberativa, ¿no? Yo le llamaría, desde un partido progresista de izquierda, una democracia deliberativa radical. Radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas, no en el sentido de irse a un extremismo, que así siempre lo lee la derecha, ¿no? No. Ser radical es buscar la raíz de los problemas, ir al fondo de los problemas, no darle vueltas, no marear la perdiz, como se dice en España, ¿no? Y ir hacia el fondo, a las causas que generan situaciones que queremos resolver. Desde ese punto de vista, los círculos de estudio son un mecanismo extraordinario para compensar, obviamente, las campañas negativas, pero sobre todo para preparar a la gente, darle los insumos teóricos, los argumentos, para que puedan enfrentar esta malinformación, esta tergiversación, que sabíamos que de una manera u otra forma iba a producirse, ¿no? Desde los grandes medios de comunicación e incluso desde las redes. Entonces, creo que el esfuerzo, según lo que acabo de ver en el video, está bastante bien estructurado, bastante bien orientado, muy abierto, bastante abierto, ¿no? Y esa es otra característica, creo que es novedosa, ¿no? Porque en la capacitación que se dio en los partidos populares de comienzo del siglo XX hacia adelante, si bien es cierto, había una visión democrática de permear a los distintos sectores de la sociedad, lo real es que hubo también un proceso de ideologización, ¿no? Y ese proceso de ideologización fue principalmente interclasista. Veo que ahora, con este acceso a los medios digitales, estamos abriéndolo, ¿no?
no, el sujeto, el nuevo sujeto ciudadano es el sujeto digital. Su característica es el acceso libre a la información. Entonces, es un sujeto informado. Un círculo de estudios, yo diría que tiene como objetivo transformar la información a la cual se accede a través de los medios digitales, transformarlo en conocimiento crítico, ¿no? Que es lo que nos diferencia del pensamiento conservador, pensamiento crítico y radical. Bueno, dicho esto, me gustaría trazar una línea, ¿no?, histórica y comparativa de lo que es la formación política, lo que es la formación ideológica, cómo ha sido históricamente, cómo se ha dado, ¿no? No es fácil para los grandes líderes políticos que descanse todo pues en el carisma, ¿no? Que descanse todo en su capacidad de movilización, en su convocatoria. Tiene que haber un partido o un frente de partidos o de bloques políticos, ¿no?, que compartan sus ideas y se sumen al proyecto para crear correlaciones de fuerzas favorables, tanto desde el punto de vista democrático como desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y esto se comenzó a dar desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Yo diría que los grandes constructores de la capacitación política en América Latina, principalmente Brasil, México, bueno, no tanto Brasil, porque hay un proceso un poco más lento, pero Argentina, Uruguay, Chile, ¿no?, México, antes de la revolución, creo que el movimiento anarquista, el movimiento anarcosindicalista, fue de los primeros movimientos que creó esta idea de la capacitación popular, esta idea de formar en las clases trabajadoras una conciencia política. Y se hizo de manera paralela al sistema público oficial, controlado principalmente por el Estado oligárquico. Creo que el anarquismo en ese sentido tiene una gran importancia histórica, porque es el anarquismo quien crea el discurso, crea los métodos, crea los temas y sobre todo propone una sociedad libertaria, ¿no?, que entusiasma mucho a los jóvenes trabajadores y a los jóvenes estudiantes de su época. Ahora, este esfuerzo del anarcosindicalismo va a ser observado por jóvenes de clases medias en proceso, yo no diría de radicalización, sino en proceso de descubrir que el Estado oligárquico, el viejo Estado oligárquico, no respondía a un orden natural de las cosas, sino que era una imposición clasista que ponía en riesgo la viabilidad del Estado nacional que se debía proponer, que se debía construir, ¿no?, a partir de la gran influencia, pues, de la formación de la Francia, de la Tercera República, ¿no?, de las grandes libertades políticas de la vieja Revolución Francesa y de los procesos sociológicos que se daban en toda Europa, ¿no?, principalmente. Entonces, estos jóvenes que eran universitarios, que estaban en esas universidades de tipo oligárquico, públicas, algunas de la Iglesia, son los que comienzan a prestarle atención a estos nuevos modelos de capacitación de la clase obrera a partir del movimiento anarquista. Y se produce un acercamiento. Y ese acercamiento va a ser bautizado como una nueva alianza entre trabajadores y estudiantes. Y el espacio común de encuentro entre estudiantes y trabajadores, a ese espacio se le va a llamar Universidad Popular. El principio es, si sabes mucho, enseña, si sabes poco, aprende. Entonces los estudiantes van a crear universidades populares en los barrios obreros, principalmente en los barrios obreros. Ahí donde hay fábricas, ahí donde hay barrios de familias obreras, ahí se va a instalar la Universidad Popular y trabajará una vez por semana, un fin de semana, y participarán los trabajadores y los estudiantes. ¿Qué se enseña? Se enseña principalmente
el conocimiento que está en las universidades es trasladado a la Universidad Popular y se le enseña a los trabajadores. Economía, filosofía, historia, pero todo en el sentido también orientado que se vivía bajo un régimen de Estado oligárquico, de una dominación muy fuerte, y que el conocimiento era importante para romper esa dominación. Entonces ahí es donde aparece esta generación de estudiantes, de clases medias y de trabajadores, ¿no?, organizados en torno a las universidades populares. Y esa va a ser la semilla, la Universidad Popular, de grandes movimientos políticos, socialistas algunos, otros del nacionalismo radical, otros del liberalismo de izquierda, del republicanismo progresista, en fin, una serie de movimientos de los cuales van a aparecer o surgirán o revoluciones o surgirán partidos populares de apoyo a procesos democráticos o surgirán los partidos modernos de izquierda que se encargarán de reformar el Estado. Además, se da una situación muy interesante, que es la reforma universitaria, ¿no?, del año 17, o sea, de manera paralela a la revolución en Rusia, y después de 10 años de la revolución en México, y de los gobiernos de Valle Ordóñez en Uruguay, ¿no?, que es un gobierno reformista, pero muy girado a la izquierda, un gobierno que reconoce la gratuidad de la enseñanza, la libre sindicalización, y en 1901, ¿no?, muy temprano. Eso nos da una idea de que en Uruguay siempre los procesos políticos se adelantaron, ¿no? Entonces, estos actores van a impulsar la gran reforma universitaria de 1916, ¿no?, con la huelga que hubo en Argentina, y donde se plantea abiertamente la reforma del sistema universitario. Fíjese qué interesante, se da un salto desde las universidades populares, que era un experimento, que era un espacio de interacción totalmente informal, ¿no?, y paralelo, se da un salto al sistema universitario oficial. Entonces, los estudiantes que han vivido la experiencia de las universidades populares plantean abiertamente en las instituciones universitarias, ¿no?, un conjunto de reformas que van a sacudir, principalmente en la Argentina, al viejo modelo universitario de tipo oligárquico. Entre esos planteamientos estaba, pues, el derecho a la talla a los profesores, por ejemplo, ¿no? Estaba la introducción de nuevas cátedras con nuevos planteamientos metodológicos, con nuevo conocimiento organizado, economía política, sociología, y también teníamos en estas universidades populares el derecho de los estudiantes a coparticipar en la gestión del conocimiento. Y, por ejemplo, también se impugnaba el viejo método de que las cátedras se heredaban, ¿no? Antes de la reforma universitaria, en varios países, no en todos, se daba este fenómeno de que los viejos catedráticos heredaban la cátedra a sus hijos. No había concursos ni nada de eso. Todo eso lo cuestiona la reforma universitaria. Y Argentina es el primer país donde se establece esta reforma, y el presidente Irigoyen, ¿no?, en 1916, termina aceptando las reformas luego de una gran huelga de estudiantes que se dio en la Universidad de Córdoba, me acuerdo, ¿no? El presidente Gabriel del Mazo, que era un presidente reformista, nosotros diríamos actualmente, pues, un presidente del centro, ¿no?, centrista, pero a veces los presidentes centristas, ¿no?, han impulsado reformas mucho más trascendentes que los presidentes de izquierda. Eso también es otro fenómeno interesante a revisar en la historia de la región. Bueno, lo que yo quiero resaltar es que la capacitación política en las universidades populares, que se extendió por toda América Latina, ha sido fundamental en el surgimiento de una nueva generación de liderazgos de esa época, que son los que van a demoler el Estado oligárquico, lo van a impugnar y van a crear los grandes movimientos populares, pluriclasistas, ¿no? Y esto va a tener una vigencia, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son 2-3 décadas
en las cuales estos movimientos, surgidos de esta experiencia de intercambio de conocimiento, se va a concretar en proyectos políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que vamos a observar nosotros es que ya surgen los grandes partidos de masas, ¿no? Los socialcristianos en Chile, en Venezuela, los proyectos socialistas, donde en Chile eran muy fuertes, ¿no? Desde la época de José Emilio Recabarren. Van a surgir los movimientos nacionalistas, los movimientos que surgen inspirados en el modelo de la Revolución Mexicana, el nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces, un conjunto de movimientos políticos que ya sobre sus espaldas llevan una gran carga de experiencia, ¿no? Una carga de experiencia de lucha, los cuales se van a integrar al sistema político, y estos grandes partidos van a crear sus áreas de capacitación ideológica. Era muy importante esto porque después de la Segunda Guerra Mundial lo que hay es una fuerte confrontación ideológica, influido también por el tema de la Guerra Fría, la confrontación inesperada que se da entre la Unión Soviética y el mundo occidental, bueno, Europa y Estados Unidos, luego de haber sido aliados, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, luego se produce esta ruptura. Entonces, las ideologías después de la Segunda Guerra Mundial cumplen una función muy importante de cohesión, de organización de un proyecto. Y las clases medias inmediatamente descubren en el socialcristianismo, ¿no? una vía. La Iglesia comienza a relanzar su propio proyecto político, ¿no? Y se orientan hacia la construcción del estado de bienestar en Europa. Y lo mismo ocurre con la socialdemocracia. Bueno, eso ya es conocido. Lo interesante es ver cómo estos partidos construyen sus espacios de capacitación, ¿no? Forman parte de su dinámica de ampliación, de incorporación de las clases sociales, ¿no? a un proyecto democrático. Y esa capacitación se orienta principalmente a nivel de bases, a veces utilizando el Estado como punto de apoyo, como punto de referencia, y otras veces desde las bases del partido político. Hay que decir también que en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa fluyen los recursos por el Plan Marshall, ¿no? Pero no existe todavía el mecanismo de financiamiento público de los partidos políticos, ¿no? Es un mecanismo que se desarrolla posteriormente. Algo que hay que resaltar en todo el siglo XX es que los partidos de izquierda o los partidos progresistas no contaban con financiamiento público para sus actividades, ¿no? Entonces los apoyos tenían que darse directamente desde el Estado, o a partir de la autoorganización de los propios militantes, ¿no? La autoorganización de los propios militantes relacionados a sindicatos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del movimiento laborista inglés, el caso del socialismo francés y el socialismo italiano. Estamos hablando de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina, ¿no? Rápidamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se da un proceso también de desarrollo de una nueva etapa de los partidos políticos, y sin embargo, en la agenda regional, hay países que todavía viven bajo un modelo, llamémoslo así, oligárquico autoritario, como por ejemplo Bolivia o Guatemala. No han vivido la experiencia de gobiernos populares. Quizás Guatemala sí con un maestro de escuela que fue Juan José Arévalo, que intentó un reformismo suave, ¿no? Pero hay países donde esto no se dio. Entonces comienza a germinar en Centroamérica y en Sudamérica procesos revolucionarios, donde abiertamente se cuestiona que con la democracia no se puede, porque la rosca oligárquica
la alianza oligarquía-ejército es tan fuerte que se impide las reformas. Entonces se dan alianzas entre oficiales jóvenes y nuestras clases medias que cuestionan abiertamente la formación de este Estado autoritario oligárquico que se resiste a la modernización. Bueno, ¿esto qué provoca? Provoca la formación dentro de las instituciones armadas de círculos, llamémoslo así, de círculos de reflexión, en Venezuela, en Costa Rica y en Bolivia, ¿no? Vemos el surgimiento de alianzas políticas entre el progresismo político, el sindicalismo de izquierdas y militares jóvenes. Y eso es lo que va a provocar las revoluciones. La segunda etapa de las revoluciones. Porque la primera etapa de las revoluciones la inaugura la Revolución Mexicana en la región. Pero la segunda etapa viene después de la Segunda Guerra Mundial. Bolivia, Guatemala, ¿no? Costa Rica junto a Pepe Figueres. Entonces, y en otros países se da el mismo fenómeno, pero las revoluciones se frustran, las revoluciones no logran concretarse. El caso del Perú, por ejemplo, con la revolución del 3 de octubre del 48. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque bajo la influencia del peronismo y bajo la influencia del cardenismo, se da en la región, después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de un movimiento político ideológico que nosotros hemos definido como militarismo nacionalista de izquierda. Y el nacionalismo militarista de izquierda es diferente, tiene otra lógica bastante diferente al de los partidos del liberalismo social, del republicanismo constitucional progresista, de los partidos socialistas, ¿no? Incluso del marxismo-leninismo a través de los sindicatos obreros, en el caso boliviano, ¿no? Este nacionalismo militar de izquierda va a tener mucha influencia, ¿no? Va a ser el principal actor anti-oligarquía en varios países, no en todos. México, por ejemplo, el ejército se integró al proceso revolucionario, ¿no? Eso está ampliamente estudiado. Pero otros países donde se mantuvieron como un estamento elitista, ¿no? Manejado por las oligarquías. Eso comenzó a romperse, ¿no? En esta segunda ola de revoluciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo así se pudo hacer estos procesos en un contexto en el cual los grandes medios de comunicación, los periódicos principalmente, ¿no? Algunas radios, eran propiedad de la oligarquía? ¿Cómo se pudo gestionar una ruptura política que democratizara y modernizara el Estado? Fue a través de la conciencia política construida por los líderes sobre la base de sus partidos políticos y sobre la reflexión nacional. Es en ese contexto donde aparece el concepto de proyecto nacional, ¿no? En esta interacción entre militares jóvenes, élites revolucionarias, clases medias progresistas, se comienza a plantear proyecto nacional. El proyecto nacional antioligárquico, democrático, ¿no? Ahí la importancia de la capacitación ideológica, porque se estaba observando en la vieja Europa la reconstrucción, pero también el bloqueo. Porque si bien es cierto, Europa triunfa sobre el fascismo, la democratización, el momento de auge de las libertades políticas, etcétera, es solamente de 2 o 3 años. Inmediatamente surge un bloqueo por la Guerra Fría, ¿no? Y se traza una línea de comunismo o anticomunismo. Y eso bloquea el desarrollo y lo distorsiona. Pero los partidos políticos, las socialdemocracias principalmente, ¿no? El socialcristianismo, encuentran en las políticas del estado de bienestar un punto de encuentro. Y eso es estudiado en sus talleres de capacitación, es estudiado en los círculos obreros. Los sindicatos siguen siendo una fuerza protagónica en Europa post Segunda Guerra Mundial. En tanto que en América Latina, los grandes movimientos obreros son corporativizados, ¿no? Por los grandes líderes de las reformas de comienzo del siglo y los partidos institucionales. Ahora,
¿Cuál es la siguiente etapa? ¿No? Estamos hablando nosotros aquí de dos momentos, las universidades populares y los espacios de capacitación de los partidos políticos progresistas y sus escuelas de capacitación, escuelas de formación. El peronismo tenía su gran escuela de formación política. La siguiente etapa ya se da después de la Revolución Cubana, ¿no? Con el surgimiento del movimiento de las ONGs. Pero eso es posterior, eso es a partir de los años 70 para adelante. Pero en los 60 lo que predomina son los talleres. Son los talleres donde la relación entre estudiantes de clase media y la relación entre estudiantes y campesinos que reclaman reformas de reparto agrario, por ejemplo, bueno, en México se había superado ese tema, pero en otros países no, o joven la nueva clase obrera, etcétera, con los estudiantes, para eso se desarrollan los talleres, con partidos políticos de tipo socialista, de tipo clasista, que siguen un poquito el modelo cubano, ¿no? Pero posterior a estos movimientos ya surgen las ONGs. Y el movimiento de los organismos no gubernamentales de desarrollo cuenta con la cooperación de algunas instituciones europeas, ¿no? En el sentido de apoyar con recursos, no solamente financieros, ¿no? Sino materiales, ¿no? Los grandes proyectos de capacitación. Por ejemplo, en 1970 se forma, bajo el impulso de la socialdemocracia europea, la sueca sobre todo, en Costa Rica, la gran escuela de dirigencia política. Es la primera gran escuela de dirigencia política, después de las épocas de las universidades populares. Y los socialistas suecos que la forman en Costa Rica son socialistas del ala izquierda del socialismo sueco, los cuales son además impulsores y son el apoyo del gobierno de la Unidad Popular del Argentino en Chile. De tal manera que las dirigencias nacionales de los partidos políticos envían a sus cuadros jóvenes a San José, Costa Rica, donde la socialdemocracia de izquierda sueca imparte cursos, ¿no? Imparte cursos de proyecto ideológico, de políticas de bienestar, también una revisión de las ideologías, de las experiencias europeas en la construcción del estudio de bienestar, y aparecen ya, ¿no? las grandes segmentaciones, ¿no? Liderazgo político, oratoria, ¿no? O sea, se trata de crear liderazgos, no solamente la formación ideológica, no solamente hablar del proyecto, sino construir liderazgos, ¿no? Y en ese sentido, esa escuela fue muy importante en Centroamérica y muy importante en la modernización de los partidos políticos sudamericanos. Y las ONGs, ya con recursos que obtenían desde fundaciones europeas o americanas, algo que fue además bastante debatido, muy discutido, ¿no? Las ONGs son las que reemplazan a las universidades populares y a los talleres políticos y a las escuelas de formación política, ¿no? En lo que es la construcción de una conciencia política de las clases sociales subordinadas o que están en proceso de politización, en proceso de reclamo de reformas redistributivas. Insisto, ¿no? Principalmente la tierra o en los espacios urbanos, la vivienda, ¿no? La infraestructura. Ese es el otro gran momento de la capacitación política en la región, ¿no? Y en las siguientes décadas ya tenemos modelos de capacitación política mucho mejor elaborados, mucho más logrados, pero que se sigue el método universitario. Quisiera aquí hacer una precisión. A ver, el método universitario, ¿qué significa eso? Que profesores de universidades o estudiantes de universidades y de posgrados con alta conciencia política, ¿no? Trasladan a la esfera de la capacitación política en los partidos el modelo universitario, pero el modelo universitario oficial, el estatal. Entonces, la capacitación se convierte también
en una capacitación tipo aula universitaria, ¿no? Donde la única diferencia fue quizás la interacción, ¿no? Hay más horizontalidad en la relación entre profesor y alumno, pero básicamente es el mismo modelo. Estudiar economía, estudiar sociología, estudiar historia económica, ¿no? Y las teorías, las grandes teorías de esa época, ¿no? Principalmente la teoría económica de la dependencia. Estamos hablando de los años 70, los 80, ¿no? Paralelamente, la Iglesia Católica, desde los años 60 y luego del Concilio Vaticano II, y la aparición de un conjunto de sacerdotes, como Camilo Torres en Colombia, u obispos progresistas como Elder Câmara en Brasil, la Iglesia también se suma a este modelo de capacitación a través de lo que ellos llaman la acción pastoral de la Iglesia, la opción preferencial por los pobres y la capacitación cristiana. Entonces, las parroquias hacen labores de evangelización, pero también labores de formación de conciencia política para poder transformar la realidad desde una perspectiva cooperativa, no usando la violencia, que la Iglesia siempre buscó diferenciar eso, ¿no? Las transformaciones deben ser en base a la cooperación, no a partir de movimientos insurgentes, porque eso complica todo. Pero bueno, son las posiciones de la época. Y fíjense ustedes. Eduardo, perdón que te interrumpa. Si van poniendo, ahorita, porque nos dicen que nos están preguntando lo del programa, ahorita para que sigas, pero se van poniendo en pantalla las imágenes del programa y ahorita regresando yo las explico. Sí, ¿es que continúo o hacemos un paréntesis? No, si quieres continúa para no perder el hilo, o no sé, o cómo ves, Rafael. Ya, bueno, mira, entonces yo voy concluyendo porque me parece que podemos abordar luego los desafíos de la capacitación política para nuestra época, ¿no? Pero yo concluyo con esta explicación histórica de la capacitación política, ¿no? A partir de los años 80 para adelante, ¿no? Esta participación de la Iglesia, no se puede entender la revolución sandinista sin la participación de la Iglesia progresista en la formación, por ejemplo, de la conciencia política, ¿no? Y el gran aporte de las ONGs con sus talleres de capacitación, también para los procesos de reformismo y de elevación de la conciencia política de la gente, los partidos políticos, ¿no? De izquierda, en su mayoría, con este gran esfuerzo que hacen para volver a construir un proyecto que vaya más allá, de lo que se llamaba proyecto nacional. Esta reflexión que se da también en muchos ejércitos nacionales, a partir de los cambios en la sociedad, se crean institutos de reflexión. Hay que siempre señalar que los Estados Unidos de América siempre intentaron controlar la capacitación de los militares, ¿no? A través de la Escuela de las Américas y de la doctrina de seguridad nacional. Quizás ahí estuvo muy presente lo que ocurrió en los años 40, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en los países donde hubo alianzas entre militares y clases medias. Entonces, la democratización que se da en la región, es decir, las transiciones a la democracia de la cual tanto se ha hablado y que nos abre las puertas para llegar a la década de los 90, es una transición donde la capacitación, la formación política, el estudio de los procesos ideológicos que forman parte consustancial a la formación de una idea de nación, ¿no? Son fundamentales en las clases populares. Y son fundamentales en las militancias. Son fundamentales en las militancias. Porque el diseño de una transición política es cosa de élites. Responde a pactos, responde a negociación, a acuerdos. Pero la participación desde abajo, es algo que se hace de manera paralela a los partidos, ¿no? Y aquellos partidos que sí logran impulsarla, utilizando sus propias estructuras, forman parte de todo este movimiento, pero como las transiciones son diseños de élites, quedan un poco desplazadas después, ¿no? Como en Chile, ¿no?
quedan desplazadas. Son las élites las que imponen el modelo democrático que se va a inaugurar, y los grandes movimientos son desplazados. Yo concluiría pues diciendo de que no se puede pensar históricamente la capacitación al margen de la política y al margen de la reflexión ideológica. Tiene que haber reflexión ideológica, y la reflexión ideológica apunta básicamente a los principios básicos del progresismo latinoamericano, ¿no? Que no son solamente igualdad y libertad, sino también solidaridad y redistribución, ¿no? Yo diría básicamente que es algo que hay que tener en cuenta y que debe ser el punto de partida para luego pensar los nuevos aportes y los nuevos aportes de los partidos, ¿no? de los gobiernos de izquierda de hace unos años, ¿no? De las primeras 2 décadas del siglo XXI, donde ya en los gobiernos, instalados los gobiernos populares, se da otro gran impulso a este proceso de formación política. Pero eso lo podemos ver más adelante o en las preguntas, ¿ya? Muchas gracias, Alfonso. No, okay. No sé si Rafael quiera agregar algo o... A mí me gustaría que pasáramos directamente ya al programa de Okay. de la RENACE. Ok. Bueno, entonces a la presentación de sectores, pues, ¿no? Sí, a lo que tenemos en pantalla, pues. Sí. Pues miren, les comento, bueno, rápido, como ya saben, todo el 2019 el instituto hizo una serie de eventos de formador de formadores en la mayoría de los estados, pero bueno, después de una serie de circunstancias no se pudo cubrir las 32 entidades, y justamente en el 2020, cuando íbamos a arrancar para terminar ese proceso, pues se vino lo de la pandemia y todo pues toda esta situación que ya conocemos bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya finalmente la pandemia es algo que pues es de tiempo indefinido, no sabemos cuánto tiempo más va a durar, entonces pues ya no podemos seguir deteniéndonos y tenemos que retomar los trabajos, ¿no? Entonces, por eso, como ven en pantalla, presentamos ahorita cuáles son los eventos que se van a dar. Vamos a terminar como una primera fase de cubrir el territorio nacional con el evento de formadores, pero, importante señalar, va a ser de manera virtual. Va a ser, no podemos convocar a grandes eventos presenciales, bueno, ni grandes ni pequeños. Entonces, por eso es que lo vamos a tener que hacer de esta naturaleza y lo vamos a hacer de manera regional, ¿no? Entonces, bueno, el 18 y 19 de julio, como se ve en pantalla, vamos a tener en Baja California, Sinaloa y Zacatecas y Nayarit, como el primero de este año, el primer evento. Después, el 25 y el 26 de julio, vamos a hacer el de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato y Tlaxcala. Y el 15 y 16 de agosto va a ser en Guerrero, Tabasco, Yucatán y Campeche. Entonces, lo vamos a ir organizando. Esta información va a estar en la página de Facebook del Instituto de la RENACE, donde vamos a entrar más a detalle, pero bueno, para que puedan entrar y lo puedan ir viendo. Después de eso, ya que tengamos esa parte, ese proceso, vamos a iniciar con un segundo, que tendría que ver, o sea, vamos a decir, la segunda etapa de formación para los formadores, que sería la educación popular, o como dice ahí, equivalente, porque todavía tenemos que ver el nombre exacto, ¿no? Pero bueno, para términos prácticos así va a ser. Empezaríamos el 15 de agosto al 6 de diciembre, abarcaríamos todos esos estados, no los voy a mencionar, ahí están presentes, y les digo, esta información va a estar ahí en las páginas, en los medios sociales del Instituto y de la red. Y, si puede pasar la siguiente, importante, el 11, 12 y 13 de diciembre haríamos el segundo encuentro nacional de formación política, esa, pues, como lo dice el nombre, y ahí dice los 32 estados, pues es a nivel nacional, para que participen todos, y bueno, pues la idea es retomar muchos de las cuestiones y ya de las mesas que se plantearon en las mesas de trabajo del primer encuentro nacional, ¿no? Darle seguimiento. Y posteriormente a eso, bueno, vendrá el 19 de diciembre, seguiríamos, o sea, un fin de semana después del segundo encuentro nacional, seguiríamos con el proceso de la educación popular, o el equivalente, en Morelos, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
pero bueno, obviamente después vendrían las fiestas decembrinas, fin de año, todo eso, ahí haríamos una pausa y lo retomaríamos en enero. Importante aclarar, estos eventos todavía pues va a depender de cómo se desarrolle lo de la cuarentena, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería que fueran de manera presencial, un fin de semana por estado, pero pues tenemos que ver, repito, cómo se va desarrollando eso, y es muy probable que lo tengamos que hacer de manera virtual. Eso ya lo iremos viendo pues sobre la marcha, ¿no? No nos queda de otra. No sé si, Rafael, ¿quieres agregar algo de eso? No, yo creo que está claro, es la calendarización y con esto vamos a cubrir pues ya prácticamente toda la República, ¿no? Y Sí. y sí, creo que me gustaría que empezáramos a ver ya todo el tema de las círculas, que creo que nos tienen preparado un video los compañeros. Para allá vamos. Rápido, nada más para precisar. Perdón, creo que es rápido porque si no puede haber confusiones. El de la segunda etapa, cuando pusimos los estados que están enumerados en la segunda etapa, son 18, si no mal recuerdo, no están incluidos los que pusimos para el de formador de formadores. Eso es porque son los estados que ya tuvieron ese curso y sería para la siguiente etapa. Una vez concluido eso, obviamente retomaríamos a los estados a los cuales vamos a hacer el de formador de formadores en estas próximas tres fechas, ¿no? Que se mencionó, para cubrir en sus 2 etapas los 32 estados. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, sí, creo que lo que todo el mundo quería saber, que es lo del tema sectorial, decir que el tema sectorial es una parte pues fundamental dentro de la RENACE. Estamos contemplando 5 sectores de momento, lo más probable es que haya más, simplemente ahorita es de manera de planteamiento, pero sí decir que eso es un trabajo que apenas va a iniciar, y de hecho lo que lo está iniciando es el tema de mujeres, ¿no? En ese sentido, pues la verdad es que, bueno, hicimos un video que ahorita les vamos a presentar, y la verdad es que se los va a presentar Beatriz, Rafael. Sí, nada más, mira, ya hay trabajo hecho por diversos sectores de mujeres, todos se respetan, todos se van todas las aportaciones son válidas. Este es un proyecto específico de las círculas, entonces, por favor. Pues, si nos pasan el video. Uno de los objetivos cruciales del Instituto Nacional de Formación Política es el combate a la cultura machista de México. Con este fin, en la RENACE, nos hemos propuesto conformar un frente amplio de círculas de estudio. En las círculas de estudio se pretende aglutinar todas las demandas históricas de las mujeres mexicanas, así como promover la construcción de una agenda feminista de largo plazo, que debe construirse mediante la formación política, la sensibilización social, el trabajo organizativo, el acompañamiento y la sororidad en todo el territorio nacional. Las círculas de estudio son espacios formados y conformados por mujeres de todas las edades, militantes, simpatizantes y ciudadanas en general, que debaten y analizan las problemáticas sociales, culturales y políticas de las mujeres desde la perspectiva de género. Los objetivos de las círculas de estudio son que las mujeres generen espacios de discusión en donde puedan sentirse seguras y buscar en colectivo soluciones creativas. Que las participantes de las círculas de estudio construyan la agenda feminista amplia. Reforzar los conocimientos de las mujeres para dar batalla de las ideas contra las violencias machistas. Cada facilitadora podrá conformar una círcula con un mínimo de 4 mujeres y un máximo de 25 participantes. Se usará como metodología la educación popular. Cada círcula seguirá el temario propuesto desde el Instituto Nacional de Formación Política, el cual se abordará dependiendo del contexto social, territorial y el diagnóstico que tenga cada facilitadora de su entorno. También tendrá la libertad de incorporar temas locales o de coyuntura. El Frente Amplio de Círculas de Estudio sumará todos los esfuerzos de las mujeres que desde sus trincheras han luchado por una vida libre de violencia y realizarán mesas de trabajo, talleres y actividades culturales y artísticas con el objetivo de nutrir y discutir los temas tratados. Súmate
al Frente Amplio contra el Machismo, el Patriarcado y el Neoliberalismo. Súmate a las círculas de estudio. Bien, pues ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, buenos días compañeras, buenos días compañeros. Mi nombre es Beatriz Domínguez Castro, está con nosotros también Sharon Osornio, Marcela Fuente y Renata Turren. Y quiero comentarles, estamos coordinando el Frente Amplio de Círculas de Estudio. También quisiera agregar, además de esta animación que ya explicó muy bien el funcionamiento y la dinámica de las círculas de estudio, quiero agregar que el Frente Amplio también contempla un acompañamiento psicológico y acompañamiento legal para mujeres víctimas de violencia. Por ello invitamos a que se sume cada una de ustedes desde sus distintas disciplinas, desde sus experiencias, para que nos ayuden a construir este frente en todo el territorio nacional. Y también, ¿no?, en otros países, que también tenemos muchas compañeras mexicanas. En este esfuerzo, yo sé, ¿no?, de antemano que contamos con el apoyo de las militantes de Morena para seguir incluyendo a colectivas, a instituciones, a organizaciones y a mujeres que desde sus espacios están formando y están construyendo sororidad. Es bien importante que todas nos sumemos en este esfuerzo. Bien, esta lucha, este esfuerzo, estas círculas de estudio deben de llegar a las mujeres más desprotegidas, a las mujeres a las que se les dificulta tener esta información, para que esta revolución de las conciencias llegue a cada rincón del país. Las mujeres, pues tenemos que ser una pieza fundamental, pero también una pieza muy activa en esta cuarta transformación. Y los compañeros hombres que nos acompañan, que nos ven, y que han seguido muy de cerca las actividades de los círculos de estudio, pues también tienen una tarea importante, no solo para sumar a más compañeras y compartir esta información con las mujeres de su entorno, sino también a que sean entes activos de su propia transformación. Hay actitudes, hay comportamientos, hay costumbres que están muy arraigadas en la cultura de México y que tenemos que ir cambiando poco a poco para lograr espacios sin violencia. Entonces, por ello les invito a que generemos una conciencia colectiva, libre de violencia y sana, para que todas y todos podamos tener un México más pacífico. Para esto también, y yo sé que las compañeras ya han estado en los comentarios, ¿no?, comentando sobre cómo se van a registrar, cuál va a ser la dinámica, cómo, ya sé que quieren entrar todas a estas círculas de estudio y todas van a poder estar en estos espacios. Hemos preparado un cuestionario, lo colocaremos en los comentarios y también lo pueden visitar en nuestra página de Facebook del Frente Amplio de Círculas de Estudio. Ese cuestionario nos va a ayudar a saber más de ustedes, a saber cuáles son sus horarios, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propuestas. Eso es súper importante para nosotras. Entonces, por favor, lo vamos a colocar en la página para que ustedes lo puedan contestar y de esa misma forma nosotras vamos a tener sus datos para que puedan registrarse a las círculas de estudio. Pues bienvenidas y le paso la palabra a mi compañera Marce para que nos explique los ejes temáticos de estas círculas de estudio. Gracias, Beatriz. Pues como les dije, bueno, como venimos diciendo, este es un esfuerzo formativo bastante amplio. Lo que hicimos en el Instituto
instituto fue articular una serie de esfuerzos que ya se venían haciendo y los pusimos en papel. En ese sentido, en toda la ruta de formación política feminista nos han acompañado las compañeras de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, a quien les mandamos un gran saludo y agradecimiento. También nos ha acompañado Andrea en todo este proceso, y también colectivas feministas que, si bien no están vinculadas directamente a Morena, tienen un esfuerzo de trabajo de base organizativo desde este lugar de enunciación bastante importante. En ese sentido, se genera este Frente Amplio de Círculos de Estudio, que tiene el objetivo de generar espacios seguros para las mujeres en tanto a la formación política y también de sensibilizar y politizar a las mujeres desde el feminismo, que para declararle la guerra a la cultura machista, pues tenemos que empezar desde un proceso de sensibilización, politización, alfabetización, con el objetivo final de generar una agenda feminista amplia que debe atender el gobierno de la Cuarta Transformación y que trascienda más allá de un sexenio, ¿no? Que sean tareas desde el movimiento y que sean tareas que nosotras podamos llevar a cabo y demandar. Les voy a compartir los ejes temáticos que preparamos justamente para este plan anual. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se ve o todavía no? Okay. De todos modos, los materiales que preparamos en cuanto a los ejes temáticos van a estar disponibles en la página del Facebook de Frente Amplio de Círculos de Estudio. Les preparamos una serie de GIFs, de videos, para que los socialicen en todas las círculos de estudio. Y también decirles que, bueno, ahorita no puedo compartir la pantalla por problemas técnicos, pero que son 5 ejes fundamentales, ¿no? El primer eje tiene que ver con sexualidad y sociedad. El segundo eje tiene que ver con analizando nuestro lugar en el mundo y toca la temática de invisibilización histórica que vivimos. El tercer eje tiene que ver con la participación política de las mujeres en México y en América Latina rumbo al posneoliberalismo. El cuarto eje habla de resignificaciones culturales, porque necesitamos generar un movimiento con propuestas artísticas, culturales, para disputar sentidos comunes. Y el quinto eje es cómo nos organizamos, que es el papel de las mujeres en la Cuarta Transformación en comunidad. ¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos? Entonces, todos esos materiales los van a encontrar en el Facebook del Frente Amplio de las Círculos de Estudio. Van a ver también la ruta formativa detallada y pues también decirles que para todas las mujeres que ya tengan nociones de feminismo y que tengan ganas de hacer una círcula de estudio, estamos preparando un curso de formación de formadoras que saldrá este mes y que va a ser totalmente online por los tiempos pandémicos en los que vivimos, y bueno, para que empiecen también a formar las círculas de estudio. Este curso de formación de formadoras va a tener el objetivo de dotarlas de la metodología de la educación popular con perspectiva feminista y con perspectiva de género. Entonces va a estar muy padre, bueno, va a estar más bien a toda madre para que se inscriban y para que estén al pendiente del Facebook, donde nos vamos a estar comunicando y donde van a tener acceso a todos los materiales. Yo ahí le dejaría, Betty. Bien, gracias, Marce. Pues ahora paso la palabra a nuestra compañera Renata Turren. Adelante, Renata. Muchas gracias, Betty. Hola, Sharon, Marce, a todas y a todos todos y todas los que nos están viendo desde casa. Espero que todos y todas estén muy bien. Pues es un gran honor para nosotras estar aquí y poder presentarles el plan de trabajo que tenemos. Como dijo Marce, vamos a estar poniendo todo en redes sociales para que estén bien enteradas de todo y puedan tener también los materiales.
Y yo nada más brevemente voy a ampliar un poco lo que ya vimos en el video. Pues el Frente Amplio de Círculos, como su nombre lo dice, es un espacio de inclusión creado por y para mujeres. Es un espacio donde queremos crear un espacio seguro para que todas nos podamos formar. Últimamente, pues todas acabamos siendo afectadas por estas prácticas patriarcales, donde los espacios políticos generalmente se ocupan por los hombres, y la educación política también es histórica, ¿no? Entonces, a nosotras desde muy chicas ni siquiera nos permiten tener discusiones políticas, ni siquiera en una mesa, una sobremesa. Casi siempre esas conversaciones son dominadas y conducidas por los hombres. Entonces, nosotras, por supuesto que tenemos un rezago histórico en este sentido, y las círculos de estudio, mediante el feminismo y la educación feminista, busca cerrar esa brecha, alcanzar esa formación política desde una educación feminista. También, pues, como ya se mencionó, vamos a debatir de feminismo, política, violencia, cualquier tema que impacte a las mujeres de manera regional, de manera nacional. Esto, desgraciadamente, en nuestro país muchas veces implica temas de violencia, pero que también estos espacios esperamos que sirvan como espacios para sanar, para construir, y espacios de solidaridad para crear redes de apoyo entre nosotras. Bueno, es un espacio, como ya dije, de políticamente entre todas vamos a formarnos. Si bien algunas van a formar, algunas van a dar las círculas, pues es un espacio abierto para que todas aprendamos de todas, y pues mayoritariamente será un espacio de militantes de Morena, pero como bien dice el video, no está cerrado para solo militantes, es para todas las mujeres que estén interesadas en entrar. Como decía al principio, este es un espacio totalmente incluyente para todas, para que todas se sientan seguras y cómodas de participar. Y donde se van a platicar temas, sí, algunas intersecciones entre la cuarta transformación, el obradorismo y el feminismo, pero también habrá otras donde no necesariamente exista esta intersección, sino es mucho más general la educación política feminista que estamos tratando de bajar a territorio. La parte donde sí se hace esa intersección entre el obradorismo o la cuarta transformación y el feminismo, generalmente, como bien decía el video, hablamos mucho sobre la necesidad de atacar las ideas neoliberales que tanto daño nos han hecho, porque recordemos que desde la entrada de las mujeres al mercado laboral, el número de horas trabajadas por hogar se ha duplicado en promedio, porque pues somos dos personas generalmente en un hogar de hombre y mujer, el hombre y la mujer que entran al mercado, que entra la mujer al mercado laboral, se duplican las horas, y sin embargo ni el ingreso ni mucho menos el bienestar de estas familias ha mejorado. Entonces, esta trampa del neoliberalismo de trabájale para subir, es una trampa que nos afecta a nosotras de manera particular, porque además de todo, sumado a las jornadas laborales remuneradas, las que tenemos la fortuna de poder tener ese tipo de trabajo, también nosotras nos encargamos del trabajo no remunerado, que representa representaría casi el 24% del PIB, y que es un trabajo no reconocido ni social ni económicamente en este país, y que cargamos las mujeres. Entonces, pues es una lucha contra el patriarcado, pero también contra el neoliberalismo, definitivamente. Y con esto cierro mi participación y regreso la palabra a ustedes. No olviden seguirnos en redes sociales para que puedan estar informadas. Gracias, Renata. Y bueno, pues ahora nuestra compañera Sharon nos va a dar pues más detalles acerca de estas actividades del Frente Amplio de las Círculas de Estudio. Adelante, Sharon. ¿Qué tal, Beatriz? Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poco de cómo va a ser nuestro trabajo desde el encierro, ahorita que estamos confinados, y cada 15 días tendremos una videocharla alternada también con una círcula de estudio virtual a través de nuestro canal de Facebook Live. Tenemos pensado además compartir pues materiales audiovisuales de diversos tipos, con temas de coyuntura de las mujeres, efemérides, temas artísticos y culturales de las mujeres,
pero además empezamos el miércoles 8 de julio la primera videocharla. Tendremos como primer tema los transfeminicidios en México, y va a ser un homenaje a Elizabeth Montaño Fernández. Va a estar muy padre. Lo reforzaremos posteriormente con una círcula de estudio virtual que tocará el tema de identidades y visibilidades trans, que es el transfeminismo. Y bueno, toda la información que no pudimos presentar el día de hoy, incluyendo la animación, estará el día de hoy en redes, porque va a ser de carácter público lo que viene siendo nuestro temario, y eventualmente cuando tendremos algún tema que tocar que se presente de forma coyuntural, pues agarraremos el temario para que nos sirva como mejor nos convenga. Y bueno, sería recordarles nada más eso, que la 4T será feminista o no será. Entonces, adelante, Beatriz. Gracias Sharon, gracias Marce, gracias Renata, y gracias a todas las compañeras que nos ven y que están siguiendo estas actividades, ya las actividades de la RENACE, pero ahora también las actividades de las círculas de estudio. Pues quiero recalcar que es muy importante nuestra participación activa para que lleguemos a los territorios más alejados, a los territorios pues más difíciles, en donde todavía existe más esta cultura machista. Queremos llegar a esos territorios y no lo vamos a lograr sin su participación. Entonces, pues que se sumen al Frente Amplio de Círculos de Estudio. También recalcar que no solo es para las militantes, también simpatizantes, y el único requisito aquí es ser mujer para que se sumen a este Frente Amplio. Entonces, súmense, son bienvenidas todas, y también todos los esfuerzos. Sabemos que en cada estado, en cada municipio, en cada colonia ya hay mujeres que tienen, que han estado haciendo trabajos y que tienen esfuerzos, ¿no? ya realizados. Hay que sumarnos para amplificar esos esfuerzos. Queremos también conocer sus propuestas. Entonces, igual los invitamos, ya colocamos en el chat, en los comentarios, colocamos el cuestionario para que lo respondan, y así sepamos también qué es lo que ustedes proponen para este Frente Amplio. Recuerden que este es un frente de todas y para todas. Pues muchas gracias, compañeras. Regresamos con la presentación de la RENACE. Pero mi micrófono estaba apagado. Bueno, ya nada más para cerrar, Rafael, no sé si quieras agregar algo. No, nada más, porque es un proyecto que es importante. Éntrenle, es su proyecto, y esperemos que nos echen la mano. Es su proyecto, y además yo sí creo, como dijo nuestro compañero, el ponente, que es un proyecto clave para la transformación de la sociedad. Son proyectos, es decir, detrás de todas las grandes transformaciones históricas de México, hubo proyectos de círculos de estudio, y esto es efectivamente la continuación de esas lógicas. Así es que éntrenle, hagan lo suyo. Ahorita Alfonso les va a hacer una propuesta, éntrenle, ¿no? Es una cosa participativa. Échenos la mano también con esto que les va a plantear Alfonso. Gracias. Rápido, nada más para aclarar, alguna vez me preguntaron que si eran excluyentes lo de los círculos y las círculas. No, evidentemente no es excluyente. Cualquiera de las compañeras que sea parte de una círcula, pues también, perdón, puede ser parte de un círculo, y no nada más de uno, de los que quiera, y tanto de círculos como de círculas, ¿no? Entonces, pues son actividades no excluyentes, al contrario, son complementarias, ¿no? Bueno, y sí, simplemente para cerrar, tenemos pues una pequeña dinámica que queremos hacer con todos ustedes, que tiene que ver con el logo de la RENACE, la identidad gráfica de la RENACE, que pues todavía no existe. Entonces, pues queremos hacer esta convocatoria para que pues manden sus propuestas, para que pues se quede ya como el logo oficial de la RENACE. Ahí está en pantalla las bases. Rápido, no hay ninguna restricción, pueden utilizar el diseño que quieran. También en cuanto a la paleta de colores no hay ningún problema, digo, de preferencia que utilicen los colores del partido, pero
pero vaya, no es indispensable. ¿Cuáles son los criterios para el ganador? Bueno, o la que tenga la originalidad del diseño y que sea una representación, pues que se vea que la naturaleza nacional de la RENACE, ¿no? Las propuestas, por favor, se las pueden enviar al correo electrónico de coordinacionrenace@gmail.com, que ese es el correo oficial de la RENACE. Para cualquier otro asunto, ahí está abierto ese canal. Y nada más agréguenle en el asunto logotipo RENACE, por favor. Vamos a recibir todas las propuestas, o sea, todas sus propuestas las vamos a recibir durante este mes, hasta el 31 de julio, y el 15 de agosto, ya anunciaremos el ganador. Toda esta información, repito, es información pública, va a estar en la página del instituto, en la página del perfil de Facebook de la RENACE. Se las vamos a dar a todo mundo que la quiera, la necesite, que la quiera compartir. Es información que también es de ustedes, tómenla así, y pues bueno, pues nada más agradecerles por su tiempo y pues a decirles que se sumen a este esfuerzo, que creo que el futuro del partido y el futuro del movimiento, pues hay que contribuir, y creo que este es el canal. Gracias. Bueno, pues esto sería todo, y nos despedimos, y pues nos vemos en los círculos, ¿les parece? Y en las círculas. Amigas, amigos, el próximo domingo 5 de julio vamos a realizar un gran mitin nacional de carácter virtual. Mientras la derecha está haciendo unas marchas absurdas en coche, nosotros convocamos a celebrar la victoria del pueblo. La elección de 2018 en la que elegimos a Andrés Manuel López Obrador como el presidente de México. Ya reventamos el Zócalo, ahora vamos a reventar las redes. 5 de julio a las 12 del día. Participa con nosotros a través de Facebook Partido Morena.